Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben ustedes lo que hemos dicho tantas veces aquí, y es que si el hombre propone, Dios dispone. Una realidad que por suerte en nuestro programa se repite con una mínima frecuencia, pero a la que sin duda estamos expuestos. Estamos expuestos debido a que la temática de este programa está siempre dependiendo de la actualidad y de las personas o personajes que lo protagonizan, que queremos traer aquí como invitados y que muchas veces pues no pueden venir. Así ocurre en el día de hoy, en el que teníamos prevista la presencia de nuestro delegado de urbanismo en el ayuntamiento, don Ángel Peña, y cuya presencia se hace imposible debido al mucho trabajo que afronta. Ya recuerdan ustedes que en el último programa precisamente lo anunciábamos ya, su presencia aquí. De todas formas nosotros, y ya lo saben ustedes también, nunca desistimos y por tanto intentaremos que este protagonista de nuestra actualidad, que es nuestro delegado de urbanismo, pues que esté con nosotros en la próxima Rebotica para hacer el balance que comprometimos en estas cámaras sobre el grado de cumplimiento de los proyectos que nos anunció a comienzo del año y sobre cualquier otro que haya sido emprendido en este tiempo. Recordarán ustedes que estuvo aquí con nosotros, que nos estuvo contando todos los proyectos que estaban previstos y además nos dio hasta las fechas, ¿no? Todas esas fechas estaban entre abril, mayo, y entonces les dijimos, bueno, pues a finales de mayo o principios de junio lo vamos a llamar para ver el grado de cumplimiento de esos proyectos. Lo hemos llamado y no ha podido venir. Esperemos que para la próxima sí esté. Lamentando pues su ausencia por razones laborales, pues lo emplazamos a nuestro próximo programa y dedicaremos nuestra tertulia de hoy pues a tratar otros asuntos que nos han parecido interesantes, muy interesantes, no solo a nosotros, sino a ustedes también, hasta el punto de ponerse en contacto con esta Rebotica para que nos hagamos ecos de lo mismo. Y nosotros, como siempre, nosotros somos servidores de ustedes, nos hacemos ecos de esos asuntos. Así, cumpliendo con nuestro deber y con sus deseos, y digo cumpliendo con nuestro deber y con sus deseos, porque nuestro deber es estar aquí, a pesar de que hoy estamos en cuadro. Hoy tenemos a nuestro querido amigo Rafael Benjumea volando por los cielos. A última hora lo han llamado de Córdoba y se ha tenido que ir para allá. Y bueno, don Juan Palomo, pues con sus problemas de salud y sus vacaciones, tampoco van a poder estar aquí con nosotros. Entonces así que estaremos nuestro queridísimo don Javier Madero García y el que les habla, Paco Fernández, pero como ya saben ustedes. Así que con la sana intención de debatir muchos asuntos patrimoniales que nos afectan, respondiendo como siempre a los principios de información, independencia y objetividad, hoy lo verán, pues le damos la bienvenida a todos ustedes, a nuestro queridísimo Javier, y les ruego que tomen asiento con nosotros, que hoy hay bastante sitio, porque sin más dilación comenzamos. Bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados y buenas tardes, noches, o buenos días, según ustedes nos sintonicen, porque eso es lo bueno que tiene esto del YouTube, ¿sabe? Que nos cuelgan y ya pueden ustedes acceder a nuestros programas cuando quieran. Bueno, bienvenido a nuestro amigo y compañero y hermano don Javier Madero. Ya ven ustedes que hoy estamos aquí con bastante espacio para que ustedes se sienten con nosotros y vamos a empezar como siempre. Primero agradeciéndoles a ustedes y recordando las cosas que tenemos aquí pendientes. Le agradecemos, como es lógico, sus muestras de cariño muchas veces, otras veces cuando nos critican pues también, ¿no? También. Porque todo es cuestión de nos demuestren ustedes la atención que prestan a este programa y nosotros se lo agradecemos. Hoy, por ejemplo,
vamos a poner les traemos un caso concreto bastante interesante que por supuesto hemos respondido, ¿no? Para eso estamos aquí. Ahora se lo vamos a comentar. Pero antes que nada vamos a entrar como siempre en detalle de las placas y los carteles. Porque esto es una cosa que tenemos nosotros, quiera o no quiera, que recordarlo. Esto es una espinita que hay aquí, que hasta que la cosa no se quite, no podemos dejar de insistir. La placa de Comisiones Obreras en la puerta de su sede, que sigue allí. Sigue allí. No quieren comprender que eso es una cosa que no es correcta, que somos un... Pero yo creo, Paco, y perdona, que siga allí porque quieren que siga allí. Claro, no. O sea, que no es un tema... Vamos, ya, hombre, pero cuando tenían el otro distintivo tan amplio, sí, prácticamente se les obligó a quitarlo. Entonces ellos ya pusieron lo que se concretó allí en la Comisión Local de Patrimonio. Pues mira, una cosa de metacrilato, ¿vale? Se puso eso y se dije, venga, vale, ahí se queda. Y ahí se quedó. Y ahora pues no es que sea un deterioro muy grande ni nada, pero sin embargo... Estaría mejor, coño, fuera de lo que... Habrá quien diga, es que ver lo que exigí y tal, lo quisquillosos que soy, pero es que hay que tener en cuenta que estamos justo, eso es justo en el centro. Y es uno de los monumentos, de las portadas más importantes que tenemos en la iglesia. Es verdad, ¿eh? Es una portada que diseñó Hernán Ruiz. Hernán Ruiz. Estamos hablando de que también hizo la fuente de las ninfas y el que restauró el puente antiguo romano-árabe y el que, muchas cosas. Entonces, muchísimo. Desde el siglo XVI, esa puerta tan impresionante que tenemos ahí, tiene su puerta, y esa portada tiene su puerta, y en su puerta hay aledaño unas paredes enormes que no tienen nada, hay parte enfoscada y parte que no, y que al lado se pone eso y queda estupendamente y no hay problema. Ninguno. Y se respeta la puerta. Bueno, pues nada, tiene que ponerse en la puerta. Y eso es una falta de sensibilidad hacia el patrimonio. Entonces, y sobre todo además cuando se está comentando y es una cosa... Y cuando es una institución como Comisiones Obreras, que se dice que está al servicio del pueblo y de los trabajadores y todas esas cosas, porque sepan que una de las riquezas que tenemos, ya que no tenemos otras riquezas, pues no tenemos playa, ni monte, ni nada de eso, una de las riquezas es la riqueza cultural. Están ustedes fastidiando, los turistas que llegan y que tengan una cierta sensibilidad, eso no les gusta. Por supuesto. Hagan ustedes el favor de desplazar un poquito esa placa. Paco, pues ya está. Ahí, no sé en qué momento del programa, me gustaría saber tu opinión sobre las manifestaciones que han hecho los distintos partidos con respecto a la venida del presidente el otro día al tema de la primera piedra. Ahora lo vemos, eso si te parece. Sí, porque yo creo... Vamos a verlo. No, te lo digo porque yo pensaba, yo no sabía si tratarlo o no tratarlo, porque realmente no afecta a lo que es nuestra labor, es que verdad, es patrimonio cultural. Es verdad. No afecta, pero como aquí hemos tratado alguna vez lo del tema y hemos insistido con el tema de las casas consistoriales, cuando se va a meter mano y tal, y en eso afectaba. Luego implica... Parece que va a ser una realidad es que ya. El problema de lo que pasó el otro día no solamente implica eso, implica otras cosas que no tienen que ver con nosotros con respecto a... Hombre, como ciudadano yo me siento muy afectado por lo que le está pasando a las 91 familias que... Yo también. Además, como sanitario, como ciudadano y como sanitario, el tema de la salud, cuando además yo entré en política en el año 81, entré yo en política precisamente en la mesa pro hospital comarcal, como miembro de la comisión permanente de la mesa pro hospital comarcal. O sea que yo precisamente, a mí lo que me llevó a la política fue las reivindicaciones que hacíamos nosotros de nuestro hospital comarcal a principios de los años 80, 81, 82. Ahí fue cuando yo entré en la política. No, pero que lleva razón. Entonces, lógicamente, a mí me afecta. Nos sentimos afectados. Pero nosotros aquí en este programa nos comprometimos a hablar de patrimonio y de cultura y evitar todas las demás cosas, porque si no teníamos que meternos en un montón de cosas que no podíamos. Hombre, la verdad es que ha sido nos hemos limitado
Y bueno, pero vamos, Yo conozco el tema, verá, perdona, un porque comentario. ese proyecto además lo hice yo. Sí. Las 91 viviendas estas lo hice yo. Y ahí ha vivido una familia muy allegada a la mía durante mucho tiempo, y es cierto que bueno, que al adquirirla ahora el grupo que la ha adquirido, pues no respeta los dineros y tal que se habían marcado como arrendamiento y tal. Que yo creo que es un tema que el otro día tenían que haber escuchado a la propiedad. Vamos, son 91 familias, tío, en ese. Por eso te digo que, hombre, que es una cosa muy delicada. Muy delicada. Para que nosotros entremos sin saber. Tú Sí, sabes, sin estar. Tú sabes que aquí nosotros, cada vez que hay un problema, decimos que venga el responsable y que nos explique. Efectivamente. Y ahora, sobre lo que nos explica, ya nosotros decimos una cosa u otra. Nuestra opinión, claro. Pero nosotros, yo no me siento capacitado exactamente. En estos momentos, yo tampoco. sé, porque esto en política, que hay mucho fleco. Todos estos temas tienen mucho fleco. Ya. Entonces, ¿qué es lo justo? Que cada cual tenga su vivienda. Eso es lo más justo del mundo. Y es por lo que tenemos que luchar todos. Sí, que Y las respeten además. administraciones públicas tienen que luchar por eso. Y que se respeten las condiciones Ahora bien, en las que se contrataron esas Ahora bien, viviendas. ¿hasta qué punto hay grupos que también manipulan las necesidades de los demás Está bien eso. para montar Su propio. su escaparate y sus Escaparate. movidas y su... Es que eso es lo que me duele. Claro. Eso es lo que me duele a mí. O sea, a mí me viene un presidente de Andalucía. Yo me acuerdo cuando yo no había nunca votado a Rodríguez de la Borbolla. Cuando vino aquí Rodríguez de la Borbolla, en cierta ocasión que yo era concejal, lo tuve que... Y lo saludé y todo la leo, muy cariñoso. Y para mí era un soberbio, un tío más de esto que la más. Para mí... Pero bueno, era el presidente de Andalucía. De Andalucía, Punto. claro. Bueno, pues si viene el presidente de Andalucía y además viene a poner una piedra que nos va a pagar el 80%, o sea, de cada 100 euros, 80 lo va a pagar la Junta de Andalucía, para nosotros recuperar el ayuntamiento, que es lo primero que hay que hacer para recuperar todo el salón, yo le pongo una alfombra roja, ¿eh? Yo procuro que se siente, venga, lo que no es montarle una pitote por eso. Yo creo que bueno, que no sé, que hay otros sitios y otras movidas, ¿no? Que se puede hacer, sí, que tenemos el derecho a la manifestación, por supuesto. Sí. Por supuesto, pero luego Pero bueno. que no se puede, pero bueno, ya te digo, nosotros empezamos en los años 80 a pedir nuestro hospital comarcal, y cuando fuimos al hospital comarcal, a la comisión permanente, allí era todo el pueblo de Écija unido para luchar por nuestro hospital comarcal. Claro. Hubo una reunión en el ayuntamiento y estaban todas las instituciones. Es que todas las, parece que no, y solamente hubo dos. La unión hace la fuerza. Solamente hubo dos asociaciones, dos instituciones, en toda Écija, incluyendo asociaciones de vecinos, culturales, recreativas, deportivas, de todo tipo, nada más que hubo dos asociaciones, dos instituciones que se negaron, no solamente se negaron a apoyar el hospital comarcal de Écija, sino que defendieron que el hospital comarcal tenía que ir a Osuna. Sí. Defendieron que el hospital comarcal tenía. Esas dos, ¿tú sabes cuáles fueron, no? No me acuerdo. El PSOE y la UGT. El PSOE y UGT. Y UGT, eso. Casi nada. Eso es. Bueno, después, con los años, Miguel Ángel Reina, que fue delegado de Sanidad, me decía, cada vez que pienso, Francisco, cada vez que pienso en cómo nos la metió nuestro portavoz Caballo, porque entonces era Juan sí, Caballo, Juan era, Caballo, sí. era el portavoz del PSOE en la Junta. ¿Cómo nos convenció? ¿Cómo pudo convencernos a nosotros que era mejor en Osuna que en Écija? Decía Miguel Ángel Reina. Claro. Bueno, pues esas cosas, se hizo así. Claro, entonces en las distintas épocas cada uno ha tenido su... Y me parece absurdo que haya gente lista que quiera manipular todas estas cosas, y que hay mucha historia, hay muchos cabos sueltos, y habría que medirlo todo. Pero lo que está claro es que la gente se merece un respeto, nuestros representantes se merecen un respeto, y lo que tenemos que procurar es por todos los medios ser un pueblo civilizado, como lo hemos sido siempre, respetuoso con es curioso porque yo el otro día, con el acto que lo han retransmitido lógicamente en televisión y tal, me alegraba que se ponga la primera piedra, y como tú estás diciendo, coño, que te van a pagar el 80%
del costo de la rehabilitación del edificio, pero a la vez me entristecía un poco el que cuando yo me presenté a ese concurso, quedé segundo, Paco, Ya. y el segundo premio era, no me acuerdo cuántos miles de euros era. Nos lo dieron al estudio, Sí. nos pagaron, y yo me reía con el arquitecto, Porque habían pagado con vosotros, Carvajal, pero no se porque lleva para adelante. él no, ¿cuántos años hace de esto ya? Lo que se cuenta. Y él no empezaba la obra, y sin embargo yo, que había quedado segundo, había cobrado. ¿Habéis cobrado? Bueno, vamos a, Pero, en fin, vamos a seguir. que es una de alegría todas que formas, empiece la obra. Para acabar, de todas formas, para acabar, ayuntamiento, independientemente, y equipo de gobierno, Silvia, independientemente de lo bien o de lo mal que estuvieron algunas personas cuando hicieron las cosas a lo mejor incorrectamente, pero los que realmente estaban allí de buena voluntad, los que realmente se duelen porque no es que no tengan vivienda, sino no tienen la seguridad de si van a tener su vivienda o no. Claro. Lo más importante es tener un techo. Eso para el que no lo tiene o para el que le peligra el techo lo sabe. Así que hay que trabajar mucho por esas personas. Claro. Y hay que ponerse las pilas y hay que hacerlo. Y que se respeten las Que hoy vamos a condiciones hablar en las que... de algunas cosas de estas. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir con el tema de los carteles, porque después de lo de las placas está claro que no solamente es Comisiones Obreras, Ya. y tampoco es Izquierda Unida y Podemos, que también lo están metiendo la pata, que el ayuntamiento también la está metiendo, Sí, que la lo de academia, los carteles, ¿no? nuestra academia la está metiendo. Los carteles, tú dices Eso porque es. hay... Y el Instituto Oficial de Idioma lo está metiendo, ahí tenemos. Ahí siguen los cartelitos y ahí estamos también dando una imagen, la misma imagen que dan los... Sí, hay edificios... Bueno, está peor y casi que la que hemos visto de Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras todavía está limpio. Sí, Pero verdad, esto es verdad. da una sensación de abandono y de dejadez y de Y todo. lo hemos comentado, coño, con lo bien que ha quedado el cartel de anuncio que se ha puesto en el salón. Que a ti no te recuerda lo antiguo. Hombre, claro, eso Eso es, y está. Pero mira, Porque mira, eso- mira, ¿por qué ponen eso ahí? Eso ahí En es el que- centro de Y Écija. llevabas tú razón el otro día cuando comentaste, si lo ponen en un escaparate, Claro. es más fácil Después lo quitan. quitarlo. Es que Pero el- es que ahí se quedan Claro, el dueño pegados, del escaparate, cuando se acaba el acto, ¡bum!, lo quita y lo ya quita está. y ya está, claro. Y se ha acabado. Claro. Y sirve de anunciador, pero bueno, por lo menos. Pero es que fuera es que da esa sensación de suciedad tremendo. Por favor, quítenlo ya. Y eso es cosa del ayuntamiento, por favor. Eso es cosa del ayuntamiento, claro. Lo siguiente. Nos pegan un tirón de oreja de los gordos. Nos lo da nuestro amigo Mateo, hermano mayor de la Merced. José Manuel, Me lo da a mí y te lo da a ti. ¿ah, sí? Porque el último día. No estoy yo enterado de eso. No, es que el último día no se me lo dan a mí. Yo te estoy diciendo que a mí que me llaman y que me lo dicen, pero me dan con razón. Porque es que el otro día, cuando hablamos de los actos que iban a venir, ya tenemos el acto ya. Claro, Rafael cogió de lo que él tenía, lo dijo y tal, pero no sé si se le saltó o es que nosotros no. O sea, saltamos uno muy importante, que era el Festival Taurino Benéfico, que se celebraba ese gran tentadero solidario en clase práctica y bueno, y para los alumnos de la Escuela Taurina de Sijana, que está dirigido por nuestro amigo José María Fijo, el Ciento. Sí. Bueno, pues allí se lidiaban dos novillos también. Uno para Juan Muñoz. Uno para Juanito Muñoz, que se despedía de la afición de la exijana afición, después sí. de tantos años, y para Ángel Jiménez el Astigitano, Astigitano. que está el hombre siempre y que bueno, que está tornando para los exijanos prácticamente. ¿Y no lo porque comentamos eso el otro día? eso no se comentó el otro día y además era beneficio De la Merced, hermandad. de la hermandad. Entonces, claro, le extrañaba a este hombre que aquí no se hubiera dicho este tema y además que tú no lo hubieras dicho siendo tú de la hermandad. Digo, pues mira, yo Claro. yo la verdad, Yo no caí. tú sabes que los actos siempre le digo, venga Rafael, entonces Sí, sí. aquí cada uno más o menos hace lo suyo y yo la verdad pues no. Así que lo lamento, lo siento mucho, nos disculpamos por la omisión y bueno, y la Hombre, próxima yo lo vez, siento en el alma. lo que yo le dije, digo, hombre, también si queréis vosotros que salga, coño, decídnoslo. O sea, que me llamáis como llamáis para criticarnos, que no lo hemos hecho,
llamadme para decirle, oye, hacerlo. ¿Qué hay esto? Y entonces lo haremos, ¿vale? Que aquí hay mucha gente que nos llaman para decir, oye, a ver si habláis de esto, o a ver si habláis de lo otro, vale. Pues nada, así que esto queda. Otra cosa, hace 2 programas, cuando había muerto el Papa Francisco, y estaban los medios nada más que hablando de que el Papa latinoamericano, aquí hablamos de lo que era que era incorrecto decir latinoamericano, hispanoamericano. Hablamos de esa incorrección. Pero es que como ha salido otro Papa, cuya la segunda nacionalidad es peruana, es peruana, sí. Vuelven otra vez al mismo, que si los papas latinoamericanos, y otra vez que no es latinoamericano, pero es que lo dicen también los periodistas especializados, los periodistas españoles y los políticos y tal. Vamos a ver si que los divulgadores y los difusores de la lengua española, por favor, que tengamos claro, no existe Latinoamérica, no. Existe como concepto político, que inventaron los franceses, porque como no tenían ninguna influencia allí prácticamente en lo que era parte de Centroamérica para abajo y Sudamérica, pues entonces inventaron aquello cuando los franceses llegaron a México, ¿no? Sí. Con Maximiliano. Punto. Aquello no existe Latinoamérica, tendría que ser países americanos donde se hablara en latín, Sí, no el hispano. ¿Dónde se habla el latín allí? En ningún lado. Por favor. Todavía cabe el iberoamericano, sí, que entra sí, toda Iberia, sí. Que sería España y Portugal. Sí. O sea, España y Portugal, pero lo correcto son hispanoamericanos, que son los países de habla hispana y de tradición hispana y de cultura hispana. Porque cuando llegaron allí ya los españoles no hablaban en latín. No. Y la cultura suya, aunque fuera cultura cristiana, derivada de muchas cosas, no era cultura romana, ya Roma no estaba. Era cultura española, que era ya una simbiosis que había de un montón de las Españas, como decíamos aquí, ¿no? También árabes, también un montón de cosas. Y todo eso fue llegando allí a América. Y esos son los hispanoamericanos, no los latinoamericanos, a ver si nos enteramos. Y además es que actualmente y estadísticamente allí los propios hispanoamericanos se sienten más hispanoamericanos que latinoamericanos y se llaman más hispanoamericanos que latinoamericanos. Y nosotros no, nosotros que somos españoles seguimos con los latinoamericanos, a ver si nos aprendemos ya. Otro tema que me comentan ustedes, hubo una persona que me dijo, oye, mira, ha dicho Sergio García Dirs que el circo de Écija era muy parecido al de Mérida y tal, y que tenía una de estos. Digo, sí. Dice, ¿y eso cómo es? Digo, pues mira, cuando vayas a Mérida, llégate a verlo y vas a ver tú lo que es aquello, ¿no? Dice, pero era muy grande. Digo, sí que era muy grande. Y después se me ocurrió, digo, pues mira, vamos a hacer una cosa para que se vea, porque a mí me gusta que se vea y que ustedes lo vean. Así que me metí en imágenes y saqué algunas imágenes que ahora vamos a ver sobre lo que es el circo de Mérida. ¿De Mérida? Que según nos dijo Sergio, es el que más parecido, se parece sí, al circo de aquí. Écija. Nuestro circo romano en Écija era así. Sí, ahí lo tenemos. Ese era el circo de Mérida. Eso es más o menos 100 por 40. Con las dimensiones, ahí lo tenemos, de lo que era la reconstrucción. Oye, precioso el programa del otro día con Sergio, ¿eh? Hombre, claro. Está enteradísimo el hombre, ¿eh? Hombre, es que es un monstruo. Como para no estar enteradísimo. Pero aquí está el circo, como está ahora mismo, el circo romano de Mérida. Yo le aconsejo ¿Así a ustedes, está ahora mismo en Mérida? Ahora mismo está así. Yo le aconsejo a ustedes, cuando vayan a Mérida, visitarlo. Primero que vayan a Mérida, eso es lo primero. Sí. Y segundo, cuando vayan, tanto esto como lo que es el templo, el templo que hay allí de Diana. De Diana. Es una verdadera maravilla. Y el circo se ve así. Sí, pero lo que decía también Sergio el otro día, que aquí empezaron hace 100 años y en ese hace 20. Y lo que decía Sergio, esto va de la calle Antequera hasta allí, hasta Puerta Cerrada, que en Puerta Cerrada había... Estaría la puerta de Sevilla. La puerta del circo
daba hacia la puerta de Puerta Serra. Ahí está el circo, como ese sería el circo de... Por lo visto Mérida también lo que hizo bien es que expropió todas las casas. En Mérida lo que pasa es que empezó esto a finales del siglo XIX. Claro, hace más de 100 años. A finales del siglo XIX, cuando ya había 2.000 personas, 1.500 personas, 2.000 personas de 1.000 habitantes, y empezó a trabajar el tema. Efectivamente. Entonces se ha tirado 100 años con excavaciones y cosas, cuando había muy poquita gente. Claro. Y claro, ya podían y expropiaron toda el área de vivienda que... Y se dedicaron a eso, y llevan 100 años. Pues entonces, claro, eso es lógico. Bueno, esto ya hemos visto el circo romano. Y ahora vamos a ver una cosa muy interesante. Me llama nuestra amiga María del Valle Pardal. ¿Marivalle? María del Valle Pardal me llama y me dice, mira Paco, está llamando un señor desde Estepa que se llama don José Mercado López. ¿Mercado? Don José Mercado López, porque quiere hablar contigo. Entonces le doy tu teléfono, digo, hombre, claro, digo, dame mi teléfono, lo que sea, o dame mío suyo, lo que sea. Me dio su teléfono, yo lo llamé, y entonces este hombre lo que me plantea, que quería que se planteara aquí, era la defensa de la Torre Gallape. La Torre Gallape está dentro del término municipal de Écija. Está a 4 kilómetros y pico de aquí. Exactamente, es una torre defensiva. ¿Tú has estado, no? Sí. Pero es una maravilla. Es una maravilla. Pero vamos, es una maravilla que no le guste, y la verá una ruina. Pero la Torre Gallape tiene una historia, ahí la tenemos. La Torre Gallape es un bien de interés cultural, como dice. Está en una plataforma, ¿no? Por lo visto a 230 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver, mira, esta torre, como todas las que son murallas o lienzos de muralla, es un bien, está declarado bien de interés cultural, es decir, monumento nacional. Eso es la máxima categoría de conservación. Sin embargo, está en un estado, fijaros cómo está esto. Qué bonita. Entonces es una pena. Esta era una torre que era de planta rectangular, que tenía algo más de 11 metros en la zona larga, que la zona larga era la que correspondía a la zona norte. Sur, y en la este y oeste 9 metros y medio. Efectivamente. Los muros eran de 2 metros y medio, ¿vale? Sí. Ahí tenemos, mira, fíjate. Y entonces, esto es por la historia. Écija fue la gran ciudad, una de las grandes ciudades últimas que había entre los reinos cristianos y moros, y entonces eran... Paco, esto servía como un elemento... Una atalaya. De observación y tal, claro. de la carretera, de la carretera, del camino... Del camino entre los Sunes y Estepa. Efectivamente. Esto eran... Qué bonita. Esto eran torres de observaciones, atalayas. Una atalaya. Esto estaba pendiente... Esto había una serie, una cadena de estas torres, que eran pequeñas, que estaban a lo largo del camino, a una distancia prudente para que se pudieran ver ellas mismas, de una a otra, distanciar, ¿no? O sea, que tenían unos pocos de kilómetros, pero vamos, se veían. Y entonces cuando veían que había algún movimiento de tropas o lo que sea en la zona, fíjate esta imagen, esta es una imagen preciosa para los enamorados, esta es una imagen para irse allí a la Torre Gallape con la novia, cuando eso, ¿sabes? Para hablarle de amor y de cosas, porque eso es una maravilla. Es un atardecer. Bueno, es un atardecer magnífico. Bueno, pues entonces me refiero que la Torre Gallape era allí, se estaba vigilando los movimientos de tropas. Cuando la primera detectaba el movimiento de tropas, si era de día, se empezaban con señales de humo, por ejemplo. Sí. Con señales de humo, o con cristales, y si era de noche, eran con fuegos. Con fuego. Eran con fuego. Y entonces una torre visionaba a otra torre, mandaba la señal a la otra torre, mandaba la señal a otra torre y viajaba a una rapidez bárbara la noticia ¿De dónde puede venir el nombre de Gallape? Eso no te puedo decir porque no tengo ni idea. No lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos una cosa, que a esta torre, como está dirán la gente, bueno, es que está el perfil que tiene es una maravilla, la línea que tiene es preciosa, y aún conserva todavía algo de su mira, ahí no se ve, mira, esto se puede ir a visitar, ahí se ve, ahí en lo alto lo veis, mira, ahí en lo alto se ve los canes. Los canes, los canes todavía se conservan, que los canes era, bueno, y la parte de la ladronera, que eran los canes que mantenían la ladronera, que tú como eres el arquitecto nos vas a explicar, un can es un elemento que sobresale
para Ahí está, sujetar. ahí lo tenemos, mira, ahí lo tenemos. Ahí está. Espérate, explícalo. Sí, se ve el can es un elemento que sobresale. Es lo que mantiene, es Y lo que mantiene, lo que sostiene después es como una avanzadilla mirador. Eso es. Y el mirador ese que se ve ahí, que me parece que sobresale, Esos son esa es la ladronera. La ladronera, tú lo has dicho. Exactamente. Te la has preparado bien, oído. Ahí está. Y canes además son... hay otra, y además son distintos, de distintos tamaños. Después, mira esta, qué bonita. Sí, qué bonita. Este es precioso. Comentado que está hecha, Paco, con una piedra y después con un mortero muy duro, muy importante, y con algunas hiladas de ladrillo romano. Exactamente. Sí, es una maravilla. Porque además es que esa torre Yo quiero un día que me lleve. A ver, que por cierto, esa torre Gallape, el acceso está difícil. Ahora, sí, está difícil. Que que hay que ir en un coche todoterreno. No, que hay que y andar. ¿Andar? Que de todas formas anda un poquito. No puede. Que la torre Gallape es un vestigio no solamente de nuestra historia, sino de cómo del significado de nuestra historia, de que fuimos fronterizos. Claro, y la importancia que tuvo esa. Es que cuando nosotros hablamos aquí de que la reina católica estuvo aquí con nosotros, Isabel la Católica, allí en Santiné, y que aquí se hicieron lo del Cerro de la Pólvora, que fue donde hicieron los primeros cañones, todo eso era implicado porque éramos la situación fronteriza, por la situación fronteriza con el reino de los árabes, de los moros, ¿no? No digo siempre de los árabes, de los moros. Entonces eran los moros. Entonces ahí estábamos totalmente fronterizos. Del Islam, más bien. A mí me ha encantado la torre. Entonces es un vestigio de aquella historia. Y entonces queda muy bien que pudiéramos ojalá se pudiera conservar eso. Así que mire, ¿Y eso no habría posibilidad? Se lo agradecemos, Paco, no solamente nos ha gustado. ¿Quién tendría que organizar como unas visitas culturales? Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. No. Que tendría que, mira, hay asociaciones. O sea, que viera por un autobús. Yo conozco en España nuestras asociaciones que son de defensa de cualquier cosa. Es decir, se han formado entre grupos de amigos, pues asociaciones para recuperación de. Puede haber asociaciones para la recuperación de la Torre Gallape. Entonces buscar fórmulas, buscar subvenciones, buscar defensa. Eso sería interesante. De todas formas, interesante. Nosotros, por mi parte, yo le agradezco muchísimo a don José Mercado López de Estepa, que nos sigue, que nos dice que nos sigue. Entonces, primero que nos siga, que se interese por este programa, cuando sobre todo hablamos de cosas de la término municipal de Écija. ¿Cómo has dicho, perdona, que se llama? Don José Mercado López. José Mercado López. De Estepa. Entonces, y le agradecemos muchísimo que nos haya hablado de este asunto, porque nos da la oportunidad de traerlo, de que lo vean muchos exijanos que no conocen la Torre Gallape. Muchísimos. La mayoría. Que sepan de qué va la Torre de Gallape y que vean, ¿no?, que tenemos ese patrimonio ahí medio olvidado y que siendo un bien de interés cultural. Así que muchísimas gracias, don José. Gracias. Y sigue usted viéndonos y bueno, y lo que usted necesite, ya se lo dije. ¿De dónde? Por teléfono, de Estepa. De Estepa. Ya se lo dije por teléfono, lo que usted necesite, nos lo dice, que nosotros nos haremos eco del tema. Muchísimas gracias. Seguimos con el tema. Hay otro asunto que ha surgido en estas 2 semanas, pero este tema es sangrante, absolutamente sangrante. Y tan sangrante que yo me he dejado llevar por mi visceralidad, mala visceralidad. Y en un WhatsApp que me mandaron el enlace de Écija Web, en la que se hablaba de la noticia, el cuadro de los 7 niños de Écija, declarado bien de interés cultural en Navarra, como muy orgulloso tal. Y entonces yo, cuando leí el de esto, me sublevé. Y cogí y en el WhatsApp que me mandaba mi amigo dije: una tristísima y puta historia. El hombre, a esta reacción, perdonen ustedes por la palabra, fue así lo que yo escribí: una tristísima y puta historia. Sí. Eso me dio fue que es que me sangró la noticia. Y ahora sabrán ustedes por qué.
Entonces este hombre se extrañó y me dijo, Paco, ¿cómo es que? Dice, ¿qué te pasa? Dice, cuéntame la historia. Digo, no, mira, yo en vez de esto, empecé a contarle un poquito, porque estaba muy alterado, y después dije, bueno, esto merece la pena, que igual que se lo contaba a él, se lo cuenta a todos ustedes, porque ustedes han sido testigos también de esta historia. Aquí hemos traído, y ahora verán ustedes que esa historia empezó aquí, en este programa. El cuadro de los 7 niños de Écija de Gustavo Maeztu. Gustavo Maeztu. Eso es. Bueno, pues esto sale el 22 de mayo, hace unos días, sale en Écija Web la noticia. La noticia dice así: la colección permanente del Museo Gustavo de Maeztu, la colección permanente de Gustavo de Maeztu, de la localidad navarra de Estella Lizarra, de Estella que de Lizarra, donde eran los hermanos Maeztu, que Maeztu eran 3 hermanos, dos y una hermana, una filósofa, o sea, un filósofo, una pedagoga y este hombre que era pintor. Acoge el cuadro Los 7 niños de Écija. Realmente no se llaman Los 7 niños de Écija. El cuadro se llamaba La fantasía de los 7 niños de Écija. Ahí está la noticia de Écija Web. Bien, una obra de Gustavo Maeztu que el gobierno de Navarra ha declarado como bien de interés cultural. Les voy a leer la noticia porque no tiene desperdicio. Esta medida implica el reconocimiento de la relevancia cultural de esta obra. Esta medida implica el reconocimiento de la relevancia cultural de esta obra. ¿Qué dicen ustedes con eso de principio? Que fue lo primero que a mí me pegó en todo el... Luego, y el establecimiento de medidas para su protección, conservación y divulgación. Esto es lo segundo que me dio... Según señala el gobierno de Navarra, esta declaración como BIC se adopta a propuesta de la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana, que reconoce así la relevancia y carácter singular de esta pieza. Otra que me dio por ahí, porque esta familia de los Príncipes de Viana, cuya directora es precisamente la que era directora del Museo Maeztu, precisamente ellos supieron de esta obra por quien les habla y por este programa, porque aquí fue donde... Por el programa, porque donde aquí se fraguó. Aquí se fraguó. Sigo. Un momentito, ¿qué tal? Dice, la medida cuenta con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Navarra de la Cultura y las Artes. Sí. Los 7 niños de Écija, ahora le han cambiado el nombre, por lo que se ve, es fantasía de los 7 niños de Écija, es un cuadro de gran formato. Sí. Quédense ustedes ahora con la medida porque yo después en mi informe puse 4x3 aproximadamente. Sí. 3,95 por 2,88. 4x3 centímetros. Fechado en 1928, que forma parte de la colección permanente del Museo Gustavo Maeztu de Estella Lizarra. Sí. Representa una popular cuadrilla de bandoleros famosa por sus enfrentamientos a las tropas de Napoleón en Sevilla y Córdoba entre 1814 y 1818, cuyo recuerdo ha perdurado en el imaginario popular como una leyenda. Un gran error. Aquí... amigo Víctor, te lo digo porque tú eres un tío magnífico y Víctor es uno de los mejores periodistas que yo conozco y que es el redactor de, como saben ustedes, de Écija Web. Además hace un servicio extraordinario a Écija, pero en este caso habrá copiado y te aviso que aquí hay un error histórico, porque dice a cuadrilla de bandoleros famosa por sus enfrentamientos a las tropas de Napoleón en Sevilla entre 1814 y 18. En el 14 ya las tropas de napoleónicas se iban. Y aquí empezó, en el 18 en efecto desaparece la cuadrilla y aquí en el 14 más o menos se inicia la cuadrilla, pero ya cuando se habían ido los franceses. Y no era por su enfrentamiento con los no era por su enfrentamiento con Napoleón, sino por los asaltos que tenían y por las fechorías que cometían. Claro. Eso es. El cuadro del artista, a la vez afincado en Estella Lizarra, fue restaurado en 2019. El cuadro del artista, a la vez afincado en Estella, ¿no? ¿En 2019, Paco? Es que ahí está, fue restaurado. Quédense ustedes con esta otra noticia. Fue restaurado en 2019, quédense con esa fecha. Porque esta otra cosa que me dio ¿sabes? Bien. Claro. Bajo la dirección del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. Vamos a ver, ahora les digo a ustedes la historia. Vamos a empezar con la historia.
A finales de octubre más o menos del año 2014, sería por ahí, cuando nos gobernaba el PP con don Ricardo Gil Torresano. Aquí, en el programa. Aquí. Exactamente. Sí. A mí me dan noticias de ese cuadro en unas jornadas que hay de bandolerismo en Alameda. En Alameda. Y entonces me da Carlos Olavarrieta. Carlos Olavarrieta es la persona que más sabe del tema de los 7 niños de ese. Ahí tenemos, porque a raíz de eso, el 26 de junio del año siguiente, de 2015, pero eso es de aquel programa. Este es Carlos Olavarrieta. Eso es de aquel programa. Ese es aquel programa. Fíjate lo gordo que yo estaba. Bueno, ¿qué hace? ¿10 años, Paco? El 26 de junio de 2015. 15. 26 de junio de 2015. Coño, ahora 10 años. 10 años. Mira, este es José Antonio Rodríguez, que es el cronista oficial de Alameda. Sí. Y este otro era Carlos Olavarrieta, que es el máximo experto en los 7 niños de ESIA. Efectivamente. José Antonio Rodríguez es el máximo experto en el tempranillo. Bueno, pues que este Carlos Olavarrieta, jurado, me había hablado a mí en octubre de 2014 sobre este cuadro y sobre la posibilidad de que se viniera a Écija. Sí, señor. Porque estaba en el almacén del Museo de Estella, enrollado desde el año 28, o sea, desde que... Tú hablaste, ¿no? Con una señora que... Desde hace muchísimos años estaba allí enrollado, perdido en los sótanos totalmente olvidado, del museo. Y allí estaba, y entonces este hombre, que era que está viéndose ahora, Carlos Olavarrieta, confiaba, este hombre venía desde Valencia a este programa. Vino es profeso a este programa para hablarnos de los 7 niños de ESIA. Entonces, él confiaba en que si nosotros hablábamos con esta mujer, podíamos conseguir que viniera a el cuadro a ESIA. Este cuadro. Entonces yo hablaba mucho del museo etnográfico y hablaba de que dentro del museo etnográfico sería ideal poner una sala sobre los bandoleros, porque hay mucha gente que habla mucho de los 7 niños de ESIA, y eso fue un fenómeno antropológico muy importante y económico, socioeconómico, que nos pasó a nosotros. Bueno, pues yo hablé con la señora, hablé con Ricardo y hablé con la señora con Ricardo del Torresano, sí. Y entonces supieron de este tema, también Silvia supo en su momento también de este tema. El caso es que no se hizo nada, pero el 26 de junio de 2015 vinieron ellos a este programa. Este programa es del 26 de junio de 2015. Y entonces estaba David Osto ya. Y entonces se volvió a hablar de este tema. Y yo hablé con David de este asunto. Sí. Y lo puse sobre la mesa. Y también con Sergio hablamos de ese tema también. Y lo pusimos sobre la mesa. Y entonces empecé a dar tanta insistencia, que bueno, fui comisionado en el año 2016 para gestionarlo. Es decir, que me llegó y me dijo David, dice, mira, encárgate tú, te comisionamos a ti para que tú te encargues de esto y que veas a ver qué se puede hacer. ¿Qué posibilidad hay? Muy bien, entonces yo me puse en contacto con la directora del Museo de Estella, que ahora es la directora general de Bienes Culturales de Navarra. De Navarra, efectivamente. Y directora de la Fundación Vicente, o sea, Príncipe de Viana, que son todos los que han movido este asunto. Me puse en contacto con ella y ella lo vio perfecta, no había problema ninguno. Estaba dispuesta a entregarnos el cuadro, pero con una condición. Entregarnos el cuadro, contar, siempre y cuando, como estaba enrollado el cuadro, entonces para que se restaurara, lo traían para que nosotros lo desenrolláramos, viéramos lo que teníamos que restaurar y lo pudiéramos y lo restauráramos. O sea que la idea es traerlo aquí, el cuadro, vamos a abrirlo, vamos a ponerlo en valor, que no se puede restaurar. Mira, esto está fatal, esto no, para arriba otra vez. Para Navarra. Que sí que se puede, pues estupendo, pues lo teníamos y lo teníamos para nosotros. Estamos hablando de un cuadro de 4x3. Sí. O sea, pilla todo un de estos. ¿Qué tenía que ver el elemento que se colocó en el mesón de Eduardo Herrera? No, eso es otra cosa totalmente distinta. Sí, pero eso es totalmente distinto. Eso era de este hombre, eso lo hizo Cambronero. Sí, Cesáreo Cambronero. Sí. Bueno, vamos a esto. Entonces, voy por la parte. Es para que se vea. Fui comisionado en el año 2016 para gestionarlo. ¿En qué fecha hemos dicho que esta gente han
lo han nombrado en el 2019, ¿verdad? 2019, Eso, sí. bien. Pues entonces, el 9 de marzo de 2017, ya una vez hablado todo, y conformado, y conforme, y todo hablado y todo dispuesto, se lo dije a David y me dice, hazme un informe para pleno. Hazme un informe para el pleno. Estamos hablando, mejor que de hablar de nombre, vamos a hablar de partidos. Sí. Empezamos con el Partido Popular. Me dice, hazme informe para el pleno. Y entonces yo cogí, hice un informe para el pleno, encargado por el PSOE, y del que di cuenta, por supuesto, tanto al PP, como a Fuerza Sijana, también en su día, o sea que Angelillo también lo sabía. Y entonces el informe, que yo, como esto es tan grave, yo lo pongo aquí para que no... Esto está sacado de mi ordenador de esa fecha, de la fecha que les digo, del día 9 de marzo del día 9 de marzo de 2017. Sí. Bueno, ese día le puse breve informe para la propuesta plenaria encaminada a la sesión indefinida de la obra de Gustavo, de sesión indefinida, de Gustavo que nos Maeztu. daban la sesión indefinida de la obra de Gustavo de Maeztu, Fantasía de los 7 niños de Écija, Eso es. al Museo Histórico Municipal de esta ciudad. Antecedentes y fundamentos. Está bien una cosa, la enciclopedia define patrimonio cultural y tal, esto es un rollo ya. Esto es la paja que se mete en los fundamentos. Como complemento, tal, bueno, bueno, ahora, todo esto porque resulta obvio que el ecosistema, bueno, estos son cosas que era paja. Pues bien, uno de los objetivos originarios que se marcaron, aquí está, pues bien, uno de los objetivos originarios que se marcaron en la creación de nuestro Museo Histórico Municipal fue la de dotarlo con el tiempo con una sala específica dedicada a la etnología, gracias a la cual el exijano y el visitante pudiera conocer a través de una amplia exposición etnográfica los aspectos antropológicos de nuestra comunidad, que a través del tiempo la hizo ser lo que hoy es. Y además consideramos que no solo resultaría fundamental para la defensa y promoción de nuestro patrimonio emprender esta iniciativa desde la efectiva colaboración de los gestores públicos y el ámbito de lo privado, sino que nos parece una necesidad, pues debemos intentar la sinergia entre nuestro patrimonio monumental, histórico, artístico y los componentes de este otro patrimonio inmaterial de nuestro entorno, de nuestro espacio concreto, de nuestra riqueza sensitiva e incluso de las particularidades que vivimos a través de los años debido a las circunstancias específicas ligadas a este entorno. Entre otros, el fenómeno del bandolerismo que se desarrolló en la Baja Andalucía durante la primera mitad del siglo XIX y que en nuestra comarca dio lugar a la creación de la conocida partida de los 7 niños de Écija. Eso es un hecho histórico, derivado de un montón de cosas. La posibilidad que se nos presenta gracias a las gestiones realizadas por 2 particulares, esto lo dejé claro, porque éramos los que a fin de cuentas era yo el que estaba haciéndolo, sí. Pero vamos, a mí me estaba apoyando Carlos Olavarrieta. Gracias a las gestiones realizadas por 2 particulares ante la directora del Museo de Estella, don Carlos Olavarrieta, porque era el que vino autor de los 7 niños de Écija, y Francisco Fernández Pro, ahí me puse yo, perdonen ustedes, comisionado, pero era porque había sido comisionado para esta tarea en 2016 por el gobierno municipal de Écija. Había comisionado el gobierno David, ¿no? Municipal de Écija. Y la predisposición de la misma para la cesión definitiva para la sesión indefinida de la obra de Gustavo de Maeztu, conocida como Fantasía de los 7 niños, y que podrían exponerse y dar entrada a dicho museo etnográfico. Bueno, pasos que deberían ser coordinados y aprobados de forma unánime por todos los grupos municipales de nuestra corporación municipal, dada la importancia que para nuestra ciudad puede suponer no solo la consecución para su exposición de un elemento de gran valor artístico y a la vez tan relacionado con una parte de nuestro siglo XIX, sino también como primer paso para la creación de un espacio específico en el que poder exponer los elementos que a lo largo de los años han definido nuestra forma de ser y de entender la vida como comunidad. Esto era la declaración de intenciones para esto. Luego ha sido una reseña, aquí lo tienen ustedes, una reseña biográfica del autor, ¿vale? De Gustavo de Maeztu. Gustavo de Maeztu, ¿no? Sí, hablaba aquí de eso, porque Gustavo de Maeztu fue un pintor extraordinario que estuvo en Francia,
que allí se dejó influir por las escuelas impresionistas y tal, Sí. luego estuvo en la parte de Andalucía y se dejó influir por el costumbrismo, y por eso este cuadro es una mezcla bastante interesante entre el costumbrismo que había en el siglo el romanticismo decimonónico, y el impresionismo francés, que entonces estaba esto. Bueno, su obra transcurre... Él escribía también, ¿no? Sí, no, más el hermano que él. Sí, pero él El también. hermano era el filósofo. Sí. Ahora, el cuadro, lo que yo decía del cuadro, fíjense ustedes en el detalle. Llamado La fantasía de los siete niños de Ésijo, es un óleo sobre lienzo de estilo costumbrista y grandes dimensiones. Y fíjense esto, aproximadamente, decía yo entonces, 3 metros por 3 metros, aunque habría que corroborarlo. Al final eran 3x4 y ni siquiera eran 3x4. Pero esto que yo lo decía, imagínense ustedes, que yo estaba haciendo un informe para pleno, y yo decía esto porque es que estaba enrollado el cuadro. Y hacía tanto tiempo que estaba enrollado que ni siquiera existía. Yo había pedido las dimensiones y no lo sabían tampoco No lo ellos. sabía, no lo Nadie sabía. lo sabía. No, O sea, imaginaban por el había grueso que medir, de- menos. tal. Pues, entonces ya está. Dice, ahora, tras la muerte de Maestro y la creación de su museo y tal, bueno, tiempo después toda la obra de Gustavo Maestro fue declarada, el cuadro en cuestión fue uno de los que se almacenaron y desde entonces ha permanecido en ese estado. Bien. Sí. Y ahora ponía al final, aquí lo tienen ustedes, contacto con Estella. ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, el contacto con Estella era doña Camino Paredes Giraldo. ¿Cómo? Doña Camino Paredes Giraldo, directora del Museo Gustavo de Maestro. Esa es hoy la directora. Exactamente. Ella era directora del Museo de Gustavo de Maestro desde 1990 y desde 2002, jefe de la sección de museos, bienes muebles y arqueología del Gobierno de Navarra, que comprende la dirección del Museo de Navarra. Efectivamente. También. Bueno, y ponía aquí su teléfono y ponía su email, para que se pudiera poner en contacto. Y no se ha puesto y luego nada. ponía, para más información, me ponía mi nombre con mi teléfono y con mi de esto. Bueno, este informe se elaboró el 9 de marzo de 2017. 9 de marzo del 17. Sí. Esto Para pasó, el pleno, pero no llegó a pleno. Eso era para pleno, se lo di a los grupos políticos, Pero no llegó a pleno. y se los di a todos para que supieran de qué iba el tema. Ni se consideró en el pleno, No. ni se habló para nada de esto. Tiene cojones. Se dejó, Pero bueno. y luego, con el tiempo, me llama Carlos Olavarrieta y me dice, Paco, ¿ok? Dice, tú has hablado con esta mujer, tú hablaste con esta mujer, con Camino. Digo, sí. Digo, y pues tú te has pasado porque esta mujer está interesada ahora mismo y me está diciendo que vaya a darle una conferencia allí a Navarra, al museo, para que hable un poco sobre ese cuadro, a ver si podía hablar un poco de ese cuadro y de los 7 niños de Écija. ¿Por qué no te vienes conmigo? Digo, no. Yo, me invito a la conferencia, digo, no, pero véame, cuando acabe me lo dices cómo ha estado, ¿vale? Me llama y me dice, no te puedes, magnífico, me han tratado bien, y además esta mujer interesantísima, interesadísima, bien, vale, bien. Esta mujer coge onda y se va para el almacén y se pone a mirar la obra y desenrolla y ve y mira y ya a partir de ahí empieza a moverse y empieza a perder ilusiones, nuestra esperanza. Yo por lo menos fui perdiendo todas las esperanzas. Yo creo que están por ahí las fotografías en las que vemos la restauración que se hizo. Ahí se está restaurando, ¿lo ves? Sí. Mira el cuadro, el pedazo de cuadro que es. El cuadro tiene eso, 4 Es por un cuadro 3. 3x4. Sí. Es un pedazo de cuadro con unos coloridos extraordinarios. Precioso. Y ahora, si lo vemos... ¿Lo terminaron de restaurar? Sí, claro. Pero no solamente acabaron de restaurarlo, es que restauraron el museo. Mira, ahí está. Sí. Restauraron el museo. Y cuando restauraron el museo, colocaron... la pieza fundamental para Era el después de cuadro. la restauración fue ese cuadro. Lo pusieron como la estrella, como la emblema estrella. detrás del museo. En ese momento con la restauración, ahí está el cuadro. Sí. Fíjate el cuadro, qué colorido, fíjate las torres allí al fondo, fíjate ese cuadro Es precioso, 4x3 atardecer. que pilla toda la pared, ese cuadro iba a venir aquí,
Pero como tenía que venir precisamente haber hecho la sala. Exactamente, y se podía haber hecho la sala de etnográfica. Aquí la tienen, mira, en el museo. Mira, ahí lo tienes en su pared allí pero vamos, el que quiera verlo ya tiene que irse allí, porque como lo han declarado bien de interés cultural en Navarra, ya no creo que lo dejen salir, no, es que no puede salir de allí. No puede. No, ya no sale de allí. Ya no puede salir, ya hay que ir allí en busca de y verlo allí. Claro, cuando yo veo en esa web la noticia de que declarado bien de interés cultural el cuadro, como si eso fuera, claro, yo me digo una triste historia. O sea, un bien cultural es muy difícil que te lo permitan. Claro. Hemos perdido toda posibilidad. Así Paco, pero hoy hay medios como para que se hiciera una reproducción exacta del cuadro y en ese coño se montara de verdad la sala etnográfica de los 7 niños. Cuando se monte la sala etnográfica de los 7 niños sí podría hacerse, o podría intentarse hacer algo. Una reproducción, exactamente. Pero eso que nos va a costar mucho más dinero que el cuadro. Pero bueno... se perdió la oportunidad. Se ha perdido la oportunidad de una forma tonta, estúpida, yo creo. Una pena. Y sin más problemas. Así que ahí se quedó. Eso fue debido a la dejadez, a la pereza, a la negligencia o a la falta de interés, el desinterés de los que realmente tenían que decidir, gestionar y ver las cosas. Estas son cosas que no cuestan dinero, que incluso estábamos implicados, me incluyo, gente particulares que nos estaba costando el dinero y la movida y todo jaleo y los disgustos con la gente y la cara y poner la cara, que por cierto yo puse la cara a tela, conocí a esta mujer que era es un lujo de mujer, esta mujer es un lujo de mujer, la directora general de Bienes Culturales de Navarra. Impresionante, ¿no? Tuve esa suerte, ¿no? Pero tuve yo que echarle más cara que la más para hablar con ella y tal, y sobre todo el nombre de quién voy. ¿Cómo se llamaba? El nombre de quién voy yo, y me dice, yo quién soy. Y dije, pues mire usted, yo vengo para informarme de esto porque ¿cómo le digo yo que han delegado en mí que yo no soy nadie para que hayan delegado a mí? Doña Camino Paredes Giraldo. Doña Camino Paredes Giraldo. Bueno, pues es triste que nos muevan, que tengamos nosotros que movernos, que poner el tiempo, poner el dinero y encima, sobre todo, que es peor, lo que es peor, poner la cara, claro, para que ahora después nos la dejen tirar, y sintamos que nos han partido la cara. O sea, que es que delante de esta mujer he quedado yo como una tanga, ¿vale? Pero bueno, ya está, no pasa nada. Pero que vamos, es triste que los que tienen la responsabilidad de afrontar esto, y en este caso han sido todos, en fin, los que nos gobernaban, porque nos estaban gobernando, tanto PP como PSOE, y los que estaban en la oposición porque se enteraron y fueron informados. Una pena. Y no hicieron nada. Entonces, ojalá que esas cosas no pasen más, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Cosas nuevas que tú sabes de alguna cosa que vaya a venir ahora después. Vayamos que nos pase como nos pasó con uno de la Merced. ¿Hay alguna cosa por ahí que...? No, que yo sepa, ahora mismo ya la salida del Rocío. ¿A cuándo? Este domingo, pasa mañana, creo yo. Vamos, no, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo creo que sale. Hoy jueves. Jueves. El domingo sale el Rocío. Pero antes tenemos el viernes, mañana. Ah, sí, tenemos una conferencia. Mañana tenemos la presentación. La presentación del libro del boletín de la Academia. De la Academia, que recupera su boletín, porque teníamos ya el boletín, pero por falta de medios, de patrocinio en su momento y de tal, dejamos de editarlo, y ahora por la Academia en su 70 aniversario recupera ese boletín, que ahora se va a llamar Criteria, que se presenta mañana a las 8 de la tarde en la sede de la Academia. Para todo el que... Yo he estado 2 días con Clemente, el presidente, hemos estado ordenando y viendo papel por papel. Yo he entregado, mi familia ha entregado a la Academia todo el tema que teníamos de Pedro García. Bien hecho. Va a venir José María Barrera, tu amigo. Sí. Se va a sentar, es que está pasando ahora unos días chungo con su mujer y tal, pero se va a sentar
y todavía hay documentos que él cree que hay que mandar a Málaga, que es donde se está montando lo de la generación del 27. Y hemos estado, Clemente y yo, viendo todo el tema. Muy bien. Yo creo que hemos hecho bien, ¿no?, en entregarlo a la academia. Hombre, He llevado a la biblioteca Tomás Bebía, he llevado mejor, algunos libros también. lo mejor que podría haber hecho. Pero la biblioteca... Pues eso está bien. Bueno, pues hay otra cuestión, comentar y agradecerle a los amigos del museo y felicitarlos por la cantidad de actividades que están haciendo. Sí. Yo al final me he inscrito en Amigos del Museo. Ahora me creo Amigos del Museo, es decir, a una o menos. Sí. A mí me dicen, tú estás en todas, no, en todas las instituciones, en todas, no. Yo estoy en las que veo que se mueven y que están. En todas no, en todas las buenas sí. Y ahora me he metido, porque es que Amigos de Sia se está moviendo mucho y bien. Muy bien, muy bien. Entonces yo le agradezco esa labor desde aquí y además les informo a ustedes que todos los meses Amigos del Museo tiene una serie de actividades, entre las que están, conferencias, charlas, exposiciones, cosas que hacen que merecen mucho la pena. Infórmense porque están... Paco, y cambiando de tema, ¿tienes idea? No se ha llevado todavía a pleno el tema de Juan Méndez Varo, hijo predilecto, ¿no? No eso sé. Tiene que ir a pleno. Sí, claro, eso tiene que ir a pleno. Porque ha firmado todo Dios, ¿eh? Sí, sí, eso está ahí. Montón de gente. Pero que eso todavía no se ha llevado. No se ha llevado. Una cuestión. Otra cuestión que hay. El día 21 de junio, que no se me olvide, ya que se nos olvidó lo del museo, el día 21 de junio, en la iglesia de San Juan, allí en el patio de San Juan, a las 9:30 de la noche, hay un concierto que yo voy a intentar ir porque me encanta. Es un concierto homenaje a Carlos Cano, en el que va a cantar Fernando Reina. Sí. Y va a interpretar la música el Ateneo Musical Exijano, dirigido por nuestro amigo Miguel Aguilar. Entonces, promete ser muy interesante. Está bien eso. Apúntense en la agenda 21 de junio a las 9:30, a las 9:30 de la noche, una hora estupenda para estar allí en el patio de San Juan. Porque escuchando la música de Carlos Cano, ¿no? Y además con una voz como la de Fernando Reina, que se parece tantísimo. Sí, que se parece a la de Carlos Cano. Lo hace muy bien. Pero además que siempre, pero es que además yo recuerdo que él cuando ha cantado siempre toda la vida de Dios, que estaba en la Zafa, en los azulejos, en la chiricota, es que él tenía esa voz. Sí, es que esa voz es la de Carlos Cano. El tono de Carlos Cano. Entonces sí, le van muy bien las canciones de Carlos Cano. Bueno, pues no se lo olvide, el día 21 de junio a las 9:30. Y luego ya para finalizar, porque estamos a cuadro no solamente aquí, sino también en la realización. Hoy ha tenido un accidente, ayer tuvo un accidente nuestro amigo Juan, el cámara que tenemos aquí casi continuamente, amigo Juan, que está ahora con el brazo en cabestrillo porque está caído de la bicicleta. Deja ya la bicicleta, tío, que la bicicleta dicen que es salud, pero no, muchas veces no es tanta salud, sobre todo cuando uno se cae más de 3 veces al año, no es salud. Y tiene accidentes de ese tipo como el que tú tienes, no. Vamos para acabar, para finalizar, a cerrar, como no tenemos a Rafael, tú no tendrás poesía ninguna ahí. No, yo no he escrito nada. Lo único que te iba a dar la enhorabuena a ti por lo bien que llevas el programa y ya está. Son 10 años, ¿no? Sí, y no le pago, que conste que no le pago. Él es pelota natural por naturaleza, yo no le pago. Escucha, muchas gracias, Javier. Es la verdad que es el afecto fraternal que nos tenemos. Hombre. Que lo que pasa es que esa fraternidad muchas veces a mí me da las para decir tonterías para meterme con él, pero bueno, ya saben ustedes que no. Para acabarlo, mira, a ver qué te parece, para finalizar esto, estaba dándole vueltas, ¿qué podemos hacer? Tenía 2 o 3 cosas. ¿Alguna foto hay? No, he pensado, hay unas pocas fotos, sí. Pero es que resulta que precisamente en el día 14 de octubre de 2021 vinieron por segunda vez a este plató, al plató que teníamos ahí atrás, vinieron otra vez José Antonio Rodríguez y Carlos Olavarrieta, estos dos fenómenos
que tanto saben de los 7 niños de Écija y del bandonerismo de la Baja Andalucía, que les decía, bueno, pues ellos vinieron a este programa y hablamos, fue una de las últimas veces que hablamos del cuadro, de las últimas veces que hablamos con ellos, la última vez que hablamos con ellos de los cuadros, porque esto de los cuadros después, lo del cuadro después yo lo saqué unas pocas de veces más. En varios programas, incluso lo saqué a los delegados de cultura, que había el delegado de cultura, en fin, para explicar y para pedirle que nos lo recuperaran. Bueno, pero nada, no sirvió para nada. Entonces, como no ha servido para nada, y a mí me ha dolido, yo después de la mala uva y un poquito el tonito amargo que se les ha podido quedar a ustedes, conociendo la historia, además de mi voz y de mi de mi visceralidad, porque realmente a mí es que me ataca y entonces suelto las cosas de una mala forma. Bueno. Entonces, para evitar eso, para que dejemos un buen sabor de boca, vamos a terminar con un homenaje a toda esa gente que, siendo servidores públicos, hicieron caso omiso y por negligencia, por pereza, por desinterés, pues han dejado que ese cuadro se quede en Estella. Bueno. Entonces, ese día 14 de octubre, del 21, nosotros acabábamos en nuestro programa con como habríamos hablado de los 7 niños de Écija, pues con los 7 niños de Écija, con una música que correspondía a los 7 niños de Écija y con imágenes que correspondían no solamente a los niños de Écija, sino a los grandes atracadores de aquella, o los últimos atracadores de la época en la zona esta del Triángulo de la Baja Andalucía. Estaban ahí, había imágenes ahí desde el Vivillo hasta el Veneno, es que tiene hasta el Pernales. El otro día me acordaba yo, Paco, de que desde hace, 60 años, yo siempre he recordado de chico, no sé cómo me aprendí yo aquello, Tragabuche, Juan Repiso, Satanás, Malafacha, José Candio, el Cencerro y el Capitán Luis de Vargas. ¿Cuánto tiempo tardaste en eso? Bueno, no me acuerdo, pero lo que está claro es que es mentira. Olvídate porque es que no hay ni uno. No hay ni uno. No hay ni uno. Tiene cojones. Y era lo que aprendimos y no sabíamos. Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Sevilla con 7 yeguas castañas. Pero bueno, resulta que te aprendes. Mira que tus huellas huellan 7 ladrones de fama. Bueno, eso es de Villalón. De Fernando Villalón, sí, que era un hombre, que era un gran poeta, era un poeta bastante interesante, era un ganadero de reses bravas, pero era un hombre que era un romántico empedernido, tan romántico que su sueño era criar un toro con los ojos verdes. Efectivamente. Y entonces el hombre se dedicó a hacer cruces, a hacer investigaciones, averiguaciones, y se arruinó, claro, el hombre, y no consiguió el toro con los ojos verdes. No. Entonces, pero escribió esa maravilla, que es la de Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Chavino Montañés, que lo paga Luis de Vargas. El que los pobres socorre, lo que pasa es que y a los ricos avasalla. En aquella relación de bandidos no dio ni una. No dio ni una. El Malafacha. Porque había hubo un niño, uno de los 7 niños, que tenía como apodo el Malhecho. Entonces, es el único así que, pero los demás ni uno. Total, bueno, que en homenaje a toda esta gente que han procurado y que han logrado que se quede ese cuadro allí en Navarra, en vez de quedarse aquí con nosotros, y nos han hecho un atraco de guante blanco, no digo mano armada, pero de guante blanco por negligencia, le han hecho a nuestro patrimonio, cuando podíamos haber tenido aquí una verdadera maravilla. Una joya. En homenaje a todos ellos y dedicado a todos ellos, va nuestro final de hoy. Disfrutar y descansar en verano, que os lo habéis merecido. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Otro. Hasta la próxima, así que nos Otro abrazo. Ya. Paco, van 7 niños.
van 7 niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, 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 van 7 niños. Van 7 niños, con uno de los 7 Paco, con uno de los 7 Paco, con uno de los 7 Paco, 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 va mi cariño. Que son ladrones y roban como nadie Paco, y roban como nadie Paco, y roban como nadie Paco, 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 los corazones. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá Corime y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá Corime y siéntate aquí. Pero son poca cosa para los ¡qué valentía! La de los 7 niños, ven acá Corime y siéntate aquí. La de los 7 niños de Andalucía. 7 navajas, Paco, Paco, 7 navajas. 7 navajas, 7 cadetes rojos, Paco, 7 cadetes rojos, Paco, 7 cadetes rojos, Paco, 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 7 navajas. 7 navajas, 7 pares de ojos, Paco, 7 pares de ojos, Paco, 7 pares de ojos, Paco, 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 de romper y rayar. 7 alazanes y 7 capas negras, Paco.